Ya hemos visto cómo hace TCP para dar fiabilidad al protocolo, es decir, retransmitir los paquetes que piensa que se han perdido. Para ello hemos visto que utiliza unos temporizadores que espera un tiempo para decidir que ese paquete no ha recibido una respuesta del receptor, una CK, y por lo tanto ese paquete se ha perdido. Vamos a ver a continuación cómo decidimos cuánto tiempo esperar a la respuesta del paquete. Es una decisión fundamental porque tenemos que estimar ese tiempo, que ese tiempo tendrá que ser mayor que el tiempo de ida y vuelta del paquete, pero el tiempo de ida y vuelta varía. Si ponemos un temporizador demasiado corto, lo que haremos será esperar muy poquito y no le vamos a dar tiempo al paquete a ir y a la respuesta a volver, y por lo tanto digamos que nos ponemos impacientes y retransmitimos antes de tiempo, antes de que llegue la respuesta, y vamos a tener un gran número de retransmisiones que son innecesarias porque el paquete realmente llegó pero no le hemos dado tiempo suficiente a la respuesta a volver. En cambio, si esperamos demasiado tiempo, si esperamos y ponemos el timeout, el temporizador, mucho tiempo, esperamos una hora y realmente tarda 20 minutos normalmente, pues vamos a tener una reacción lenta a cada vez que se pierda un segmento. Si se pierde, en vez de esperar, si normalmente tarda 20 minutos en ir y volver, y esperamos una hora, pues nos bastaría con esperar 25 minutos a lo mejor, le damos 5 minutos de margen y ya está. Si el margen que le damos es muy largo, muy grande, vamos a reaccionar de forma muy lenta a la pérdida de paquetes. ¿Cómo vamos a hacer esta estimación del tiempo de ida y vuelta? Pues lo que vamos a hacer es tomar una muestra, es decir, ver cuánto tiempo tarda en ir y volver un paquete, y esa muestra irá cambiando a lo largo del tiempo. En las muestras vamos a ignorar, por cierto, las retransmisiones, vamos a tomar como muestra las transmisiones del paquete inicial, y esas muestras van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque el tráfico cambia, la red cambia, etcétera. Entonces nosotros vamos a intentar estimar cuánto es un valor de ida y vuelta, un RTT típico, y lo vamos a hacer pues calculando un promedio. Ese promedio se calcula de una forma especial porque vamos a utilizar para ello lo que se denomina una media móvil exponencialmente ponderada. Este nombre tan rimbombante lo que significa simplemente es que voy a tener en cuenta el tiempo que acaba de tardar el RTT muestra, pero voy a tener en cuenta también los estimados anteriores, voy a tener en cuenta lo que tardó antes, ¿vale? Entonces esto lo voy a ponderar, voy a mirar cuánto voy a tener en cuenta la muestra actual y lo voy a multiplicar por un alfa, y el resto será lo anterior, el 1 menos alfa será lo anterior. Si la muestra de ahora me va a influir un 20% y un 80% todo lo anterior, o si la muestra actual me va a influir un 80% y lo anterior solo un 20%. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiera dar más valor, si a la muestra actual del tiempo que tarda en ir y volver, o a lo que ha tardado hasta ahora, y no le doy tanta influencia a la muestra actual porque decimos, bueno, pues ha tenido un pico, pero realmente se tardan 20 minutos. No se tarda esta vez, que es verdad pues que ha tardado una hora, pero porque ha habido un problema en el tráfico y tal, y ya está. Normalmente tarda 20 minutos. Si le damos mucha importancia a la muestra actual, los picos me van a influir mucho en mi estimación del tiempo. Sin embargo, si le doy más influencia a la historia, al RTT estimado anteriormente, pues los picos no me van a influir tanto, ¿vale? Por ejemplo, un valor típico podría ser un alfa de 0,1, 0,125 por ejemplo. Ahí estoy dando más peso, la muestra actual no tiene mucho peso, lo que tiene más peso es
la historia anterior, la historia de la serie previa. Aquí podéis ver un ejemplo de estimación de RTT en el cual vemos cómo las distintas muestras que voy tomando me van llegando los paquetes y yo voy estimando un RTT según esos valores. Como veis, el que aquí haya subido este valor de estos valores en este momento, lo que me ha hecho es subir, pero no drásticamente, el valor estimado. No es una subida muy grande, sino que va a variar pues más o menos con el tiempo. Si veis, los picos no influyen, pero no mucho en la estimación que hacemos del valor. Bien. Aquí tenéis un ejemplo de cómo coloco yo el temporizador según el estimado del RTT. Yo tengo el RTT estimado, que es este de aquí, ¿no? Este valor de aquí, y yo voy a colocar el temporizador aquí, en estos valores. Por lo tanto, voy a intentar colocar el temporizador un poco por encima de lo que yo calculo que se tarda. Pues se tarda 20 minutos en ir y volver, pues le pongo el temporizador al doble. Y así es como se hacía en los protocolos TCP antes del TCP Tahoe. Se ponía el temporizador al doble del tiempo que estimabas que iba a tardar. El problema que tenía esto es que hay una distancia muy grande, entonces vas a esperar mucho para detectar la pérdida de un paquete. ¿Cuál es claro, te das un margen muy grande, el doble. ¿Cuál es la solución que se adopta hoy en día? Pues una solución parecida al TCP Tahoe, que lo que impuso esta versión de TCP es un ajuste mucho más cercano a lo que realmente tarda un paquete en ir y volver. Ponemos un temporizador pues que se ajusta mucho más al RTT estimado, ¿vale? Hay algunas variaciones más grandes, ¿vale? Aquí por ejemplo esta es muy grande, pero se acerca bastante más esta curva, como veis, que esta otra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta en este caso? En este caso hemos tenido en cuenta esta variación del RTT estimado. Cuando hay una variación muy grande, ¿vale? Aquí por ejemplo ha pasado de este punto a este. Cuando hay una variación muy grande en el RTT estimado, le damos más margen porque vemos que el tráfico, pues hay una variación muy grande. Entonces, en estas variaciones, que hay variaciones grandes, damos más margen, pero cuando hay variaciones pequeñitas, como estas, pues estamos más cerca de la curva, ¿vale? Cuando hay poca variación en el RTT estimado, pues estamos más cerquita de la curva, porque se entiende que no va a haber problema ahí de pérdida de paquete. De esta forma vamos a colocar el temporizador poniendo el RTT estimado, como hemos dicho, más un margen de seguridad. Antes del Tahoe ese margen de seguridad es el doble, y lo que hacemos a partir de TCP Tahoe es estimar cuánto se desvía la muestra actual respecto al RTT estimado, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a calcular? Pues vemos cuánto cambia el RTT que me llega en este momento respecto al que me estaba llegando en la muestra, en el que tenía yo estimado de anterior. Lo voy a multiplicar por un parámetro. Vamos a utilizar igual una media móvil exponencialmente ponderada, y vamos a coger la desviación del RTT y lo vamos a multiplicar por otro, y de esta forma vamos a calcular esa desviación. Es decir, esa desviación que va a tener el RTT la voy a tener en cuenta aquí, la voy a ir teniendo en cuenta en la historia, y voy a coger la desviación actual y la voy a multiplicar por un parámetro beta, igual que antes multiplicábamos por alfa, beta. Pues ahora la desviación actual puede tener más
influencia o menos según este parámetro beta. Si ponemos que tenga cierta influencia, un cuarto, 25%, tener en cuenta la desviación actual respecto a la desviación antigua, pues tendríamos este valor de beta, 0,25. De esta forma vamos a calcular la desviación del RTT y en lugar de poner el doble como intervalo fin de temporización, poner el doble del RTT estimado, que es lo que se ponía antes, vamos a poner el RTT estimado más 4 veces esta desviación que calculamos ahora. Por lo tanto, si no hay mucha desviación, como veíamos en la transparencia anterior, si no hay mucha desviación, si el RTT estimado no cambia mucho, pues nos vamos a acercar mucho a la curva porque la muestra no varía mucho, pero si el RTT estimado cambia mucho, pues nos damos más margen por si acaso, ¿vale? Porque estamos en una situación en la que el RTT fluctúa mucho y vamos a darnos más margen para no perder, para no tener un problema con el temporizador y que tener un fin de temporizador prematuro, darle suficiente tiempo al paquete para ir y volver y no acabar antes el temporizador. Bien, pues